Bueno, pues vamos a la última clase. Esta es la última clase de este curso. La próxima semana ya es su examen. Había un cuestionario y ese va a ser el examen en el que van a responder para la siguiente clase. Entonces, pues vamos a comenzar. Ya les entregué las hojas de su material y es la clase 6-7. El curso se llama La Sana Doctrina y vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, a grandes rasgos podemos recordar que doctrina significa, o viene de la palabra, significa enseñanza, lección, experiencia. También puede significar conocimiento. La doctrina es el conjunto de conocimientos sobre nuestra fe, el contenido de nuestra fe. Doctrina puede ser o son, ¿verdad?, las enseñanzas que encontramos en la Biblia, y viene de una palabra hebrea que significa lekaj, que es enseñanza, ¿okay? Doctrinas en general es enseñanza. Si hay sana doctrina es porque la Biblia también habla de que en algún momento puede existir confusión, ignorancia, puede haber incredulidad o puede haber una doctrina enferma. Entonces, el valor de la doctrina está en que sea una doctrina correcta, que sea una doctrina bíblica, que nosotros sepamos valorarla porque es importantísimo, ¿sí? En qué hemos creído, en quién hemos creído, por qué hemos creído, ¿ok? Y el valor de la doctrina nos va a ayudar, el estudio de este tema de doctrina nos ayuda a tener autoridad, tener conocimiento, nos ayuda a crecer espiritualmente y a considerarnos y a considerar ser un cristiano sano, ¿okay? Ser un creyente sano. Bueno, el punto número 2, dijimos la Torah como la primera instrucción. La Torah es la ley de Moisés. Es un nombre en hebreo de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y que, ¿verdad?, significa Torah, instrucción. Se ha ocupado mucho el nombre de la ley de Moisés, pero en el hebreo más significa instrucción, como un padre que educa a su hijo, un padre que le enseña y le dice: esto te conviene, esto no te conviene, no deberías de hacer esto, esto sí lo debes de hacer, ¿ok? Y viene más de la raíz de la orientación, ¿ok? Entonces la Torah como la primera instrucción, porque en el Sinaí Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, y en el contexto bíblico, en los tiempos de Jesús, hacia atrás, siempre se consideró una persona docta, era aquel que conocía la Torah. Docto es considerado aquel que conoce la ley de Moisés. Indocto significa que no tiene doctrina, considerado en ese contexto que no conoce la ley de Moisés. Entonces, cuando tú abres tu Biblia, lo primero que tienes es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a veces, muchas veces se aconseja a la gente la lectura de otros pasajes y se omite esto, pero hagamos de cuenta que como si fuese la Biblia una película, necesitamos verla de principio para saber cómo va la historia. Entonces, una persona docta en el contexto bíblico, ¿sí?, es una persona que tiene cuando menos los conocimientos básicos. Por eso mencionamos como la primera instrucción. Ahora, la tarea nuestra ha sido a lo largo de este estudio es confirmar que verdaderamente el conocimiento de la ley tiene que ver con la enseñanza de Jesús o con el Nuevo Testamento, con los evangelios, ¿verdad? Por eso dice la doctrina de Yeshua, su nombre en hebreo, es nuestra autoridad. Quiere decir, la enseñanza de Jesús es nuestra autoridad, por encima de cualquier otra interpretación, otra enseñanza que pudiera haber de una organización religiosa o de un hombre, quien fuese, ¿okay? La primera autoridad, es decir, si Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó, si Jesús lo explicó, es porque es correcto, es porque es verdad.
Otras personas pueden contrariarlo, otras personas pueden contradecirlos. Ok, nosotros vamos a seguir siempre a Jesús, ¿sí? Nosotros vamos a seguir siempre su enseñanza. ¿Por qué? Por todo lo que significa, implica que Él es el Mesías y Él es el Señor. Él es el Maestro, Él es la palabra viva. Entonces la doctrina de Yeshua la encontramos, ¿verdad?, en los evangelios, explícitamente sus palabras. ¿Ok? Ahora, su enseñanza tiene que ver con la enseñanza de Moisés, con la ley de Moisés. En Mateo 5:17 dijo: no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y quien enseñe estos mandamientos es grande en el reino. ¿Ok? Y él vivió en obediencia y siempre explicó esto: si tú leíste a Moisés, crees en mí. Si tú no conoces a Moisés, no me vas a creer. Si tú no le crees a Moisés, el Señor siempre usó de referencia la ley de Moisés para decir que hablaba de él. Entonces, ¿cómo entendemos la Torah o la ley de Moisés? En base a la enseñanza de Jesús. El propósito, Romanos dice, el propósito de la ley es Cristo. El objetivo de la Torah es llevarnos al Mesías, ¿sí? Y Moisés dijo: a él oíd, y eso es lo que hoy debemos de hacer, escucharlo a él, porque él le da sentido a toda la escritura. Él la explica, la enseña apropiadamente. Jesús enseñó: resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Lo más importante de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Primer mandamiento y mayor, ¿sí? Y el segundo semejante: amar a Dios, amar al prójimo. ¿Ok? Hablo de la fidelidad, la justicia y la verdad importante de la ley, así como hacer obediencia, pero con sentido de justicia, de misericordia y de verdad. Bueno, entonces de esta enseñanza que él tiene, porque la enseñanza de Jesús va respaldada o va tomada de la mano de la Torah. Si la enseñanza del Señor contradijese la Torah, entonces habría una contrariedad, porque precisamente es lo que permite, el Antiguo Testamento es lo que permite identificar bíblicamente al Mesías, ¿sí? Y entonces Jesús cumplió toda la profecía, cumplió toda la palabra, cumplió toda la enseñanza, y él no vino rechazando a Moisés, sino su enseñanza estaba implícita, porque él enseñó la ley. Mateo capítulo 5, 6, 7, ahí habla, ¿sí? Con respecto a el contraste de la tradición oral, que era la interpretación de la ley, cuando Jesús decía: oíste de los antiguos, mas yo os digo, es que le da el sentido correcto de cómo entender y practicar y obedecer los mandamientos. Mateo 11, 28, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Quiere decir su enseñanza, ¿sí? Su interpretación de la escritura, su explicación. Eso es su enseñanza. Y aunque él obedeció todo, fue humilde. Humildad no significaba pobreza. Humildad significaba que él era obediente en todo y tenía una actitud humilde, no de orgullo, ¿sí? No era orgulloso porque yo sí todo lo he cumplido, lo obedezco, y ustedes no obedecen nada. No, él era, a pesar de que era obediente en todo, era humilde. Bueno, entonces ya hablamos sobre el tema 3.7, y de ahí le dimos continuidad al tema 4.7, perseverando en la doctrina de apóstoles y profetas, porque la escritura lo decía, ¿verdad? Que la iglesia, Hechos 2, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En el partimiento de pan, en las oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina. Ya explicábamos en qué consiste la doctrina de los apóstoles. Si estos estuvieron 3 años con Jesús aprendiendo, pues la doctrina de los apóstoles obviamente es la doctrina de Jesús. Los apóstoles no inventaron una nueva doctrina. Ellos aprendieron del Señor y continuaron enseñando lo que ellos aprendieron de Jesús. ¿Ok? Entonces las enseñanzas que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento son las enseñanzas de apóstoles y profetas, ¿okay?, que aprendieron de Jesús. No pueden contradecir las enseñanzas de los apóstoles a las enseñanzas del Maestro. ¿Ok?
Eso es importante. Si nosotros vamos llevando la hilación, entonces vamos a llegar al punto más difícil, que es Pablo. Cuando Pablo ahora enseña a los gentiles, pero a la vez explica, aclara, discute con los judíos que han creído en el Mesías. Hace un trabajo muy importante, porque los judíos que creyeron en el Mesías vienen de un yugo de esclavitud que se llama una tradición rabínica, que era considerada igual que el texto escrito. Entonces tiene que, ¿verdad?, aclarar, explicar, confrontar diferentes posturas rabínicas para, ¿verdad?, que ellos encuentren la verdad de lo que es el Evangelio. Pero no solo eso, sino en la comunidad del Mesías hay judíos y gentiles juntos. Entonces la tarea de Pablo ahora hacia los gentiles pues es exactamente esa: adoctrinarlos, enseñarlos, explicarles, porque estos no conocen, no saben, ¿sí? No conocen, y ellos escuchan el Evangelio, creen al mensaje y tienen que comenzar a aprender. La doctrina de Pablo obviamente tampoco contradice la doctrina de los apóstoles, porque Pablo recibió el Evangelio de Jesús mismo. Entonces está claro, está confirmado que sus enseñanzas, tanto los apóstoles que estuvieron con Jesús como la de Pablo, que no estuvo con Jesús terrenalmente, sino Jesús se le apareció sobrenaturalmente y le enseñó, es la misma. Pablo no inventó una nueva doctrina, no contradijo al Señor, ¿sí?, sino confirmó lo que los apóstoles aprendieron y lo que Jesús le enseñó. Y obviamente, ¿verdad?, de lo que Moisés había hablado antes. Por eso esto ha sido tan importante. Hemos invertido tiempo y hemos repasado y repasado y repasado para encontrar la hilación, porque en el Nuevo Testamento hay versículos difíciles de entender, donde a veces Pablo se dirige a la audiencia judía y donde a veces Pablo se dirige a la audiencia gentil, y no hay contradicción, porque muchos han tratado de poner la contradicción de Pablo con respecto específicamente al asunto de la ley, ¿sí?, la ley contraria a la gracia. Pero en toda la Biblia hay ley y en toda la Biblia hay gracia. Dios no cambia, es el mismo, ¿sí? La ley vino y se manifestó por medio de Moisés, y la gracia se manifestó por medio del Mesías. Eso no significa que Dios no hubiera gracia. Noé, Abraham, Moisés, David, todos hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Eso es gracia, ¿ok? Eso es gracia. El pueblo judío es salvo por gracia, el pueblo gentil es salvo por gracia, aunque el judío tenía la obediencia a la ley, ¿ok? Y el gentil no, pero tenía la conciencia, una ley interna que le decía lo correcto y lo incorrecto. Entonces eso es parte de la carta de Romanos, y esto es lo que hemos venido aprendiendo, ¿ok? Pablo recibe una confirmación de la esperanza que tiene de que el Mesías llegara y se le manifiesta y se le revela. Entonces comienza a predicar, y Dios lo envía a los gentiles, y entonces tiene que explicarles a ellos todo cómo está el asunto, cómo es el asunto. Y ya lo aprendimos, y hoy vamos a tocar el último tema, que es también difícil, con respecto a la falsa doctrina, porque si hay una verdadera doctrina, entonces, ¿verdad?, ya desde el tiempo de Pablo, en el año 60, ya existía una corriente de pensamiento que era una falsa enseñanza. Desde el primer siglo ya había, y Pablo empezó a escribir y a decir lo que sucedería posteriormente. Entonces, ahora sí vamos al material.
¿Ok? ¿Algo más de la imagen que tenemos ahí? Exactamente, ¿verdad? Puede significar hipocresía, ocultar la verdad o la verdadera identidad, esconderse detrás de una máscara. Bien, ok, creo que la imagen sí nos ayuda a enfocarnos adecuadamente en este asunto. Y el texto, segunda de Pedro 2:1, ¿lo quieren leer en voz alta? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí están los textos. Comenzamos con Tito 2:1, Deuteronomio 4:39, segunda de Juan 9, Hechos 2:42, Hechos 24:14 y segunda de Pedro 2:1. Sería bueno que se los llevaran en una lista porque, pues bueno, como hay calificación, entonces ahí es donde ya vamos a evaluar. En este curso particularmente los pusimos a memorizar. En otros cursos no hay memorización, hay lectura de un libro, ¿verdad? O usamos algo distinto. Pero en este estudio, como es un estudio de enseñanza, necesitan memorizar. Bueno, y con la ayuda de Dios vamos a cerrar el año escolar con Apocalipsis. ¿Sí? También vamos a tratar de que sean 7 sesiones. Son 22 capítulos. Y que podamos aprovechar clase con clase. Bueno, entonces para tomar, mientras ustedes anotan, para tomar el texto clave, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y esto habla en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan algún falso profeta en el Antiguo Testamento? Los profetas de Baal, y estaban entre el pueblo de Israel. ¿Ok? Hay más, ¿verdad? Balán. ¿Sí es Balán? Ok, bueno. Dice entonces, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías? Una herejía es una revoltura de verdad y mentira, y no con facilidad se distingue qué tanto es cierto y qué tanto es falso. ¿Okay? O una herejía es una distorsión de la verdad. Entonces dice que van a introducir herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Quién es el Señor que los rescató? Jesús. El Señor que nos rescató es Jesús. ¿Ok? Atrayendo sobre sí destrucción repentina. Que quiere decir que el camino de la instrucción va hacia la apostasía, o sea, apartarse del Señor y negar al Señor, alejarse de Él. ¿Ok? Dice rotundamente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, que quiere decir ruina, fracaso, dolor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en la Biblia a mí me sorprendió que cuando se habla con respecto de las personas o de las personalidades, la lista es larga. Si ustedes revisaran la Biblia y vieran con respecto a lo que habla sobre falsedad, encontrarían falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos judíos, falsos hermanos todavía. Así que este asunto de pronto puede venir como una ola y alcanzar a cualquiera, sin darnos cuenta, ¿verdad? De modo local o de modo generalizado entre el cristianismo, ¿verdad? Que nos encontramos con una persona que aparenta ser genuina, pero no lo es. Y todavía más delicado aún es
que crea que no es falsedad, o sea, que ni siquiera sepa de su falsedad. Eso es más complicado todavía, ¿sí? O sea, una cosa es que el que engaña a otros y ya sabe, pero lo más difícil es el que engaña a otros y no sabe, ¿ok? O el que se engaña a sí mismo, el que se engaña a sí mismo y ni siquiera lo sabe. Entonces, por eso es que este estudio ha sido tan importante, y por eso vuelvo a repetir que el conocimiento de la ley ayuda demasiado, y ese ha sido el hueco, ese ha sido lo que le ha faltado al cristiano, lo que le ha faltado saber al cristiano. Cuando tienes el conocimiento de la ley, tienes discernimiento. Cuando tienes el conocimiento de la ley, identificas con facilidad, ¿sí? Y eso implicaba ser docto. Así que cuando el judío escuchaba tantos temas y conocía la escritura, no tan fácilmente se movía de lo que ya había aprendido. Ahora recuerden que Pablo estudió la escritura, la sabía de memoria y fue instruido en la escritura, en el texto y en la tradición oral, y tenía mucho discernimiento. Sabía de todas estas cosas. Así que él es es uno de los más grandes maestros. Y Pedro, porque Pedro también, enseñado por el Señor, tiene revelación, y Pedro dice: habrá falsos maestros, y todo esto que sucede. Entonces, ustedes me ayudan. ¿Cuál está? ¿Lo de abajo? Ah, dice: por falsas doctrinas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Punto 1. Los falsos doctrinas nos referimos a filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana que se han infiltrado en la iglesia y que son contrarias a la doctrina bíblica. La gente común tiene temor de caer presa de la falsa doctrina, pero nunca hace nada para aprender lo que es doctrina y la verdadera doctrina de Dios. ¿De dónde surgen las falsas doctrinas? La práctica más común del diablo es cuestionar la palabra de Dios y torcerla. Entonces toda enseñanza que no dijo Yeshua, sus discípulos, los profetas y Moisés es falsa. De acuerdo, entonces volvemos a replantear esto, lo que se entiende, ¿verdad?, por falsas doctrinas, filosofías y pensamientos de los hombres, no de la escritura, ¿ok? Y esto sí es complicado, y esto sí es bien delicado, y esto sí hay que poner mucha atención, porque la mayoría de las personas supone tener una buena enseñanza, ¿sí? Pero nunca ha invertido tiempo, nunca se ha dedicado a investigar, simplemente lo dice pues por no querer entrar a lo mejor. Y todos tenemos que llegar a ese momento de, ¿verdad?, saber con certeza lo que hemos creído y tener una buena enseñanza, una buena doctrina, que hayamos invertido tiempo para entonces adoctrinarnos. Y algunas gentes, yo creo que no le pasa al cristiano, ¿no? Pero la gente religiosa, cuando se va a abordar un tema, huye del tema y no lo quiere abordar por su desconocimiento, porque le causa temor, y el temor de la gente es: ¿qué tal si me convencen? ¿Y qué tal si yo no tengo la capacidad de decir si está bien o está mal? Y realmente la gente no tiene la capacidad de saber si está bien y está mal, porque no conoce Biblia, no conoce menos la ley de Moisés como para decir esto es bueno, esto es malo, no puede discernir. Pero esa sensación le crea una barrera, ¿ok? Pero yo les voy a decir algo, para que algo práctico y sencillo. Nunca uno pierde la capacidad de poder decir: esto yo no lo haría, o sea, esto no me parece correcto. Tocar el tema y dialogar y entrar en contacto con esto no significa que ya no vas a pensar. Al contrario, esto es para hacernos pensar, no para hacernos dudar,
no para estarnos cuestionando, sino para que nosotros meditemos en esto, lo examinemos, lo analicemos. Jesús dijo escudriñar las escrituras, y exactamente escudriñar es pensar, escudriñar es analizar, es revisar, es leer, volver a releer, es cotejar, es buscar los pasajes paralelos y qué dice el resto de la escritura. Eso es escudriñar las escrituras, escarbarlas, indagar. Eso siempre se tiene que hacer. Cuando la gente deja de hacerlo, entonces pierde argumentos, pierde autoridad. Entonces, eso debe ser un hábito en nosotros, y más cuando vivimos un tiempo que realmente esto que Pablo dijo que vendrían falsos profetas o falsos maestros, no llegó apenitas el año pasado, y no llegó aquí con José Luis Miranda, que decía que era la reencarnación de Cristo y cosas como de hoy. Eso llegó en el siglo segundo y tercero, cuando al introducirse la comunidad gentil sin doctrina, con fe pero sin doctrina, empezaron a argumentar o a hacer cambios, empezaron a apartarse, ¿verdad? Abrir más la brecha de separación con Israel o con el judaísmo, hacer una separación y un reemplazo, una sustitución, ¿verdad? Y entonces se empezaron a formular doctrinas cerradas hasta que Roma lo hizo oficial, ¿sí? Cuando Roma lo hace oficial, ya esos falsos maestros, los rapaces, ya se introdujeron y surgieron una cantidad, ¿verdad? Y desde ese momento hasta la actualidad, porque todavía siguen con el sistema papal, eso es lo que ha hecho. Cada papa que ha llegado se ha inventado una nueva doctrina, sin base bíblica, sin autoridad bíblica, con un pueblo que no conoce Biblia. Pero cuando tú conoces Biblia, es muy difícil, ¿verdad?, que te dejes persuadir. Bueno, hasta este momento, ¿tienen alguna duda o algún comentario, algo que quieran ustedes ahondar más? Fíjate, sí es cierto. También buen texto, ¿verdad? A la lista hay que sumarle todavía la falsificación del Mesías, lo cual resultaría imposible porque ya está el texto, ¿sí? ¿Cómo? Ok, Mateo 24, gracias. Porque si la escritura decía nacerá en Belén, ¿sí?, entonces tenía que ser que naciera en Belén, y cualquiera que no naciera en Belén no era el Mesías, ¿sí? Ahí están las bases desde el nacimiento, en la infancia, cómo debía de conducirse hasta el momento en que tendría que entrar a Jerusalén montado en un burrillo, en un asno. Pues hasta eso, humilde, el Mesías lo cumplió todo, porque esto no era un acto de la voluntad humana, era un acto sobrenatural, era Dios mismo el que lo había anunciado y tenía que cumplirse tal cual. Cualquier hombre que quisiera cumplir la profecía nunca lo iba a lograr, no lo iba a lograr así nada más porque sí. Buen punto. Este es su trabajo de hoy. Este es su trabajo de hoy. Ustedes me van a ayudar para comentar las características fundamentales. Fíjense, porque es difícil de pronto también, ojalá lo hagamos después, hacer una listita de cuáles son las falsas doctrinas. Hoy en día, siglo XXI, abundan. Lo vamos a tener que dejar para otro día. Me interesa más que ustedes conozcan cómo la escritura aborda el tema. Por eso les colocamos estos pasajes. Número 1, el carácter falso, es decir, la hipocresía, la avaricia y la manipulación. Cuando estas características están presentes, entonces estamos hablando que aquí no hay autenticidad, no hay genuinidad, no hay sinceridad. No se necesita ser perfecto, ¿no? Pero obviamente, o sea, todo hombre, ministro que se para en un púlpito, en un altar, tiene errores, pero otra cosa diferente es que se accione en manipulación, ¿sí? Entonces, en el momento en que hay manipulación, tú tienes que decir aguas, porque las palabras pueden oírse lindas, ¿verdad? El ambiente puede estar lindo, pero cuando hay manipulación, entonces ya tarde que temprano habrá que argumentar algo que no está correcto. ¿Ya? Segunda de Timoteo 3. Ya lo tiene. Ok, Fanny ya lo tomó. ¿Va a trabajar Fanny con Norma?
Jaciel va a trabajar 1, 2, 3, 4. Perfecto. Jaciel, segunda de Pedro 2, la lectura, creencia falsa. ¿En qué consiste la creencia falsa? Leche adulterada, la mentira o falsas promesas. Esas son características de las sectas, ¿ok? Por eso es que en las sectas no puede haber buena doctrina o sana doctrina, sino una herejía, una distorsión de la verdad manipulada. Luego sigue espíritu falso, allá hermana Diana, primera de Juan 4, que se caracteriza por el error, la herejía y la rebeldía. Y terminamos, hermano Fred, segunda de Tesalonicenses 2, un Mesías falso o falsificado. Falsificado dice más que solamente un supuesto Mesías. Uno falsificado que es idéntico, pero no es. Que es el hombre de iniquidad, que está contra el Mesías, que es el verdadero Mesías, que es Yeshua. Y sí, hay muchos falsos cristos, como tú decías, no solamente los que dicen yo soy, sino los que se proponen en contra, lo sepan o no lo sepan, se ponen en contra de Jesús o de Yeshua el Mesías, y finalmente sin ley. ¿Sí? Bueno, chicos, a trabajar. Les voy a dar unos minutitos y ustedes me van a resumir de qué trata el capítulo y algo más que ustedes puedan aportar allí. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son capítulos enteros dedicados a este tema. Lo aborda Pablo, lo aborda Pedro, lo aborda Juan. Tres de los apóstoles, ¿verdad? Más prominentes, quienes escriben, no lo dejan de lado, sino que nos dan un panorama muy útil el día de hoy. Muy útil el día de hoy, para que nosotros tengamos la capacidad de discernir, de identificar, no por las palabras simplemente. O sea, no es suficiente que alguien hable de Cristo, no es suficiente que alguien hable de Yeshua, no es suficiente que alguien cargue una Biblia, ¿sí? Sino hay una personalidad detrás, ¿sí? Hay algunas importantísimas características que deben de respaldar siempre. Entonces, el carácter, ¿verdad? Y el carácter de Cristo siempre fue amoroso, en contraste con los intereses personales. La creencia falsa es el tergiversar la escritura, sabiendo la escritura, tergiversar la escritura. No es simple incredulidad, no es que yo no tuve oportunidad de prepararme, no es de que yo no fui a un seminario, es de que sé, pero intencionalmente lo cambio. El espíritu equivocado, ¿sí? Que no es el espíritu de Cristo, que no es el espíritu de la palabra de Dios,
sino es uno diferente, y el Mesías falso o falsificado. Hagan de cuenta que es una copia casi idéntico, pero este pasaje lo desenmascara, y estos pasajes desenmascaran de estas cosas. Vamos a empezar entonces con segunda de Timoteo capítulo 3, si me quieren decir con el micrófono. El carácter de los falsos tendrán apariencia de piedad, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amantes de sí mismos, vanagloriosos. Serán soberbios, ávaros, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Eso es lo que describe a una persona de carácter falso. Algo que les llame la atención, que a lo mejor ustedes dijeron, no, pues eso nada tiene que ver con una falsa doctrina o con un falso apóstol o ministro, profeta o maestro. Pues, a ver, mamá. Yo digo que pues tendrán apariencia de piedad, o sea que hay mucha gente que tiene apariencia así muy buena y eso, y dices, eso no tiene nada que ver, o que sean buenos en su carácter, o sea que se vean que son tranquilos y eso. O sea, dices, ay, pues tienen al Señor, ¿no? Ajá, piensas, ¿sí? Ay, es que son bien carismáticos, son muy amables y pero es una apariencia, y porque ellos están haciendo su apariencia para sacar sus propios, ¿cómo se llama? Sus ganancias, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces miren, esta lista de características o esta lista de cosas son, sí, que no es genuinamente el carácter de Cristo, porque, ¿verdad? En este caso dice, habrá hombres, ¿sí?, que uno les cree, sí, que no corresponde al carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu, amor, o sea, amoroso, benigno, manso, ¿sí? Que de pronto, en este tiempo, se cubre, así como dice Fanny, se oculta con una apariencia de piedad, pero no la apariencia de piedad. Entonces la grande sorpresa es que, sí, la grandísima sorpresa es que de pronto, si nosotros lo utilizáramos y viéramos, pues vamos a utilizar los famosos acá versus esto y sus justificaciones. A lo mejor algún famoso nos podría llegar a decir, oye, pero pues eso, amante de sí mismo, vanaglorioso, o sea, ¿me explico lo que quiero decirles? ¿Sí? Como dice Fanny, que el carisma no es suficiente, o vamos a ver, aquí vi algo, corruptos de entendimiento, ¿sí? Se puede de pronto empezar a vislumbrar y decir, bueno, con una justificación, pero no es así. ¿Qué es infatuo? Acciones irracionales. ¿Sí? La nueva revelación, infatuoso, o sea, irracional. ¿Sí? Sí, claro, sí, o sea,
iglesias en el cristianismo así? ¿Alguna vez vieron de puro accidente un video raro así como que de cosas de que actúan irracional? Empecemos, ¿no? También igual, exactamente. Eso es impiedad. Eso es impiedad. Bueno, ok, sí, pero tienen sus razones. Tienen sus razones porque en el caso particular que menciona Jared, ellos pueden hablar del amor y pueden decir, como vimos en la televisión, una palabra que decían, la gente de hoy tiene una mente atrasada de avance, como decía, una mentalidad retrógrada, ¿sí? En la explicación de esa clase de personas. Y ellos pueden actuar con mucho amor, con mucha inteligencia. Generalmente la mayoría de los homo son intelectuales, profesionales, que tienen dinero. Lo único que les falta es la aprobación. Sí, o sea, andan en la onda, ¿no? Pero que saben que eso está mal y sin embargo lo están haciendo. Yo pienso que es más así. Pero sí, imagínate un ministro. Bueno, hay países que, como en Inglaterra, que ya aprobaron los ministros que saben que son homosexuales. En Estados Unidos, la Asamblea Presbiteriana aprobó que se puedan ministrar tanto mujeres como hombres así. Imagínense. Ok, también hubo detalles ahí con Hillsong, que también ellos decían que pues, pero eso estaba oculto. Ajá. Y eran homosexuales. Tantas cosas que nos sorprende, ¿no? Por eso les digo. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? ¿Qué podríamos hacer? La verdad a veces los nuevos apóstoles se pasan porque quedan en la lista, no todos, pero unos quedan en la lista y ellos creen que, o sea, tanto es el deseo tanto es el afán del mensaje de la prosperidad que llegamos a esos puntos, ¿no? En ellos de ser avaros. Vamos a seguir la siguiente lista. Segunda de Pedro 2. Creencias falsas. Falsos profetas, falsos maestros, herejías destructoras, libertinaje, la verdad será blasfemada, la condenación, la perdición. Dios no perdona a los ángeles que pecaron, tampoco perdona al mundo antiguo, sino guarda a Noé, tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados, y mayormente a los que siguen la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian al Señor. Son atrevidos y obstinados, no temen decir mal, adulterio, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí están, una vez más, la lista dice falsos profetas y falsos maestros. Con respecto a creencias falsas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el maestro es el responsable de transmitir la doctrina, la enseñanza. Y el profeta tiene el rol de advertir. Pero imagínate, si el profeta está ciego, entonces ¿qué va a prevenir a la iglesia? ¿Qué va a prevenir a la congregación? ¿Qué le va a avisar o de qué le va a advertir? No ve nada. Exactamente, entonces lo que va a hacer es permitir que siga la situación, y el maestro igual, sin la verdad, ¿ok? Sin el conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, ¿sí? Sin conocimiento de texto. ¿Habrán encontrado alguna vez algo como eso, parecido a las características? Aquí no hay error, aquí no hay que inventarle nada, simplemente aquí hay que ir revisando cada una de esas palabras y ir verificando verdaderamente cómo son las cosas para darnos cuenta de la realidad. Vamos a
Primera de Juan 4, ustedes tienen el micrófono. Bueno, este texto ya no habla tanto de una lista de cosas negativas, este va más hacia lo positivo. Dice, probad a los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo el que ama es nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no ha conocido a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, entonces lo que va a hacer Primera de Juan 4 es hacer un pequeño contraste entre el espíritu de verdad y el espíritu de mentira, entre el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Y aquí hay palabras muy importantes. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocemos el espíritu de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto tiene que ver con una cuestión en la que se dudaba de que verdaderamente Cristo haya venido en carne, sino que era como un espíritu, como un fantasma o cualquier otra idea mística, no genuinamente que él haya venido en carne. ¿Ok? Y bueno, todo espíritu que no confiesa que ha venido no es de Dios. Y dice, hay una parte que quiero que vean. Obviamente el espíritu correcto está relacionado con el amor, pero con el amor verdadero. También ya esa es otra palabra muy utilizada, muy mal empleada, ¿sí? O muy mal entendida. Aquí dice claramente, ¿verdad? Tenemos este mandamiento, ¿ok? Yo quiero hablar acerca de eso con respecto a que los mandamientos de Dios están relacionados con el amor, ¿sí? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Exactamente, sabemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Está hablando a los judíos, ¿no? De ese texto. Sí, esa parte es para no dejarlo en el sentido espiritual, sino para traerlo a lo práctico. No nada más decir yo amo a Dios como un concepto, como un sentimiento, o como algo espiritual que no es tangible, sino lo que sí es tangible es cuando ya empiezas a expresar el amor, ¿verdad? Entonces, con toda claridad tú decir yo amo a Dios, lo estás haciendo evidente, ya no hay que dudar. Pero bueno, tú querías decir algo, Fanny. Pero bueno, un asunto era el que se negase que Jesús fuese el Mesías, y otro es que se negase particularmente que Jesucristo haya venido. O sea, sí el Mesías, pero no vino en carne.
No, sí, sí esperaban. Sí, la profecía es clara. No, no, sino el asunto que les decía, que se decía que era un fantasma. Niegan al Mesías, pero porque no creen en él. No, sí está reconocido que sí Jesús sí existió. Ah, bueno, sí, pero eso es diferente. Está negando que Jesús sea el Mesías. Bueno, no necesariamente es así. No es así. Ah, bueno, claro. Aquí dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Ok, no es una confesión. O sea, no vino en carne, fue un fantasma, fue una otra cosa, fue un ángel, pero no vino en carne. Porque ya había en aquel entonces, cuando Jesús murió, la idea de que realmente él no había muerto así en su cuerpo, sino que había sido un espíritu, algo, una cosa así diferente. No vino en carne, vino como espíritu. Bueno, pero ok, entonces las características: error, herejía y rebeldía. Vamos a avanzar para que terminemos. Segunda de Tesalonicenses 2. El anticristo no es solo el que menciona la Biblia en Apocalipsis, sino aquel que no reconoce a Cristo como Dios, así como a los que siguen a Cristo son llamados cristianos. Podríamos también decir que a los que no hacen lo que Cristo son anticristo. Bueno, ante la segunda venida de Yeshua se manifestarán los hombres de pecado haciendo apostasía, queriendo pasar por el Mesías, realizando grandes señales y prodigios por el poder del enemigo, y que solo los que retuvieron la doctrina y la fe en la verdad, Dios los recompensará en toda buena palabra y obra. Está bien. Quizás este punto es familiar para nosotros porque mucho se ha hablado sobre el anticristo, pero la Biblia dice que ya el espíritu del anticristo ya estaba en acción, sí, ya estaba operando, y el espíritu del anticristo era cuando se negaba o se rechazaba al mismísimo Mesías, ¿okay? Que estaba, anticristo quiere decir en contra de Cristo, quien está en contra de Cristo, ¿sí? Pero también anticristo implica una falsificación de él, que representa a un personaje particular que está profetizado, ¿no? En Apocalipsis, el que mencionábamos, no solo se dice en Apocalipsis, se dice en el resto de la Biblia, pero el de Apocalipsis es un personaje particular que tiene esas características, que es inicuo. ¿Qué quiere decir inicuo? No, inicuo quiere decir en contra de la ley. Por eso, buena doctrina tiene que tener inicuo, ¿sí? O el anomos. Anomos quiere decir sin ley. Nomos, ley, sin. Anomos, ¿sí? El hombre de iniquidad, que implica sin ley. Sí. Entonces fíjate, un Mesías, esto no lo comprende el pueblo judío.
no lo comprende, el pueblo judío no lo puede aceptar, porque ¿cómo va a decir un Mesías sin ley? Cuando ellos han sido enseñados en la ley, en la perpetuidad de la ley, en la eficacia de la ley, en la verdad de la ley, en la bendición de la ley. ¿Cómo va a venir el Mesías a contradecir la ley o a quitar la ley, a abolir la ley? No, la Torah. Anomos sin ley quiere decir sin Torah. Los judíos, ¿cómo los judíos van a recibir a un Mesías que niega a Moisés? Claro que no. Entonces la idea de Roma que le ha vendido al judío es que Jesús es sin ley. ¿Sí? Que Jesús es romano, ¿verdad? Que él inventó el domingo o no sé, ¿no? Y muchas cosas que están ahí presentes en Roma y que ya se volvieron unas tradiciones heredadas nada más, pero que no tienen fundamento bíblico, y que precisamente eso ha sido el problema, lo que le faltó a la reforma. Eso es lo que le faltó, y que en el 2018 son 500 años y Dios permita que la iglesia cristiana que realmente cree en la palabra de Dios y deje de seguir estar sometido a la apostasía de Roma, porque eso es lo que inventó Roma, ¿sí? Eso es lo que inventó Roma. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿sí? Y el hijo de perdición, el cual se opone y levanta en todo en contra que se llama Dios. Y déjenme ver si hay otro versículo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí está, aquel anomos, ¿sí? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de su boca? ¿Cuál palabra? Específicamente es eso, porque el anomos sin ley, cuando venga el Mesías y entonces empiece a hablar y empiece a darle sentido y empiece a explicar, se acabó, va a quedar al descubierto. Entonces, ¿por qué el judío no cree en Jesús? Porque cree que Jesús está en contra de Moisés, porque Roma falsificó la identidad del Mesías, ¿sí? Falsificó la identidad del Mesías, pero su identidad se tiene que revelar, porque eso es lo que dice la Escritura. O sea, la identidad del Mesías y todo este asunto está aquí en la Biblia. Pero por cuanto heredamos tradiciones y mentiras de nuestros padres, y esas mentiras todavía se le ha vendido al pueblo judío, no cree en Jesús. No así. Claro, no así, no con la idea de Roma, con la apostasía de Roma. Ese es el asunto importante. Fíjense, dice el verso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es un asunto bien fuerte, que no, por eso es la doctrina, para no confundirnos. Y aunque en Roma, que ya hablan en lenguas, que ya cantan los mismos cantos, como sea, ¿no? Parece que es ya lo mismo, pero no puede ser lo mismo, porque ellos continúan con la idolatría. Y aún más, no conocen Torah, no quieren saber Torah, quieren seguir guardando las costumbres, tradiciones papales, doctrinas papales. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a sacar a mucha gente, como nos sacó a nosotros. Tiene que sacar a mucha gente más todavía para que le alumbre la verdad. El asunto es que nosotros los evangélicos creamos que también ellos tienen la verdad, cuando no tienen la verdad, tienen una herejía y una descompensación completa. No tienen doctrina, son indoctos. Pero si nosotros les decimos, sí, qué bien, no, sí, no, pues ya, qué bueno, o sea, les damos la razón,